En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al trazarnos la señal de la cruz mencionamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto quiere decir que prácticamente en cada oración, en cada liturgia, en cada celebración sacramental, estamos haciendo referencia al misterio trinitario. De continuo hacemos esa mención del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de hacer un recorrido ya en nuestro curso, un recorrido sobre la existencia de Dios y las vías para conocer esa existencia divina, y también mencionar sobre los atributos de Dios, pues es el momento para entrar a este misterio teniendo claras varias cosas. Teniendo claro que cuando hablamos de misterio, no estamos diciendo lo que no se puede conocer. Recordemos eso, que lo hemos dicho en otras ocasiones. Un misterio no es una barrera, un misterio es un camino que no acaba. Por eso el ser humano es misterio, cada uno de nosotros es misterio. Es insondable. Esa palabra tan bonita, ¿qué quiere decir? Pues una sonda es un instrumento de exploración de profundidad. Insondable es que tiene una profundidad que no termina. Si cada uno de nosotros es misterio, si el universo mismo es misterio en muchos sentidos, pues mucho más Dios. Por eso también esta materia se llama misterio de Dios. Hay un gran consenso, diría yo, entre los teólogos, al decir que el misterio más grande, el misterio más profundo, el misterio más importante, pues es el misterio de la Trinidad. Esto significa, insisto, no que nosotros no podamos conocer nada, sino más bien que jamás terminaremos de conocer este misterio. Terminar de conocer es lo que, por ejemplo, Santo Tomás llama comprender. Comprender es algo así como abarcar, envolver. Entonces, a Dios no lo podemos comprender en ese sentido. No podemos decir ya conocemos completamente el misterio de Dios o el misterio de la Trinidad. Entonces uno se pregunta, si no podemos llegar a esa comprensión, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Qué es lo que tenemos, de hecho? Lo que tenemos, cuando hablamos de la Trinidad, son dos cosas. Primero tenemos unos límites y después tenemos unas palabras indicativas o unas líneas de contemplación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos sobre la Trinidad? Tenemos unas palabras límite y unas líneas de contemplación. ¿A qué llamamos palabras límite? O unas afirmaciones límite. Pues más o menos lo que te encuentras cuando vas por una carretera. Te das cuenta que hay unos límites. En muchas carreteras ese límite está marcado por una línea blanca o amarilla que precisamente tiene ese color para que se note dónde termina el camino. La idea es que tienes que mantenerte dentro de esos límites. Entonces, en la Trinidad, al estudiar la Trinidad, nosotros no tenemos una comprensión, pero sí tenemos unos límites. ¿Qué significan esos límites? Que, por ejemplo, si una persona dice, no son 3 personas, son 4 personas, o son
incontables personas las que hay en la Trinidad. Esa persona que dice eso, ya se salió. Esa no es nuestra fe. Es decir, nosotros tenemos algunos criterios que identifican el límite de lo que es y de lo que no es nuestra fe. Si una persona dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, no, ya te fuiste de la fe, esa no es. Entonces, lo más importante, sobre todo en un estudio como estos, lo más importante que nosotros tenemos sobre la Trinidad es una serie de límites. Límites que nos ayudan a mantenernos dentro del contenido de la fe. Además de eso, una cosa que tenemos son unas líneas de contemplación. ¿A qué llamamos unas líneas de contemplación? Algunas afirmaciones muy profundas que nos invitan no solamente a conocer, sino a orar, amar y adorar. Por ejemplo, piense esta frase, que está casi textual del Evangelio. Todo lo que tiene el Padre, lo tiene el Hijo. Solamente que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Esa es una afirmación que es bíblica, porque Jesús dice en el Evangelio de Juan, todo lo que tiene el Padre o todo lo que es del Padre es mío. Pero al mismo tiempo es una afirmación teológica, porque esa expresión de que todo es común entre el Padre y el Hijo, menos la relación entre ellos, es típica de la exposición trinitaria de Santo Tomás. Entonces, yo tomo esa frase, todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, y sin embargo el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Si yo reflexiono un poco en esa frase, en su base bíblica, en lo que eso implica, en lo que eso me muestra de cómo Cristo es la gran revelación de Dios, pues ahí tengo una línea de oración, tengo una línea de contemplación. Entonces el tratado trinitario no es puramente especulativo, también me da unas líneas de contemplación. Esas líneas de contemplación o líneas de oración son como la dimensión espiritual, llamémosla así, de este estudio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener con este acercarnos al misterio trinitario? Vamos a tener unos límites para no decir cosas que se apartan de nuestra fe. Vamos a tener unos límites. Y vamos a tener además unas líneas, unas invitaciones a la oración y a la contemplación. Eso es lo que vamos a tener. Y ese conocimiento, ¿para qué sirve? Bueno, eso sirve para mantenernos en la fe que hemos recibido. Nosotros no queremos cambiar la fe que hemos recibido. Nosotros profundizamos la fe, nosotros examinamos la riqueza de esa fe, queremos exponer la riqueza y la belleza de esa fe, pero no queremos cambiarla. Para eso sirve este estudio. Esta clase de estudio nos hace mucho bien. Hace mucho bien para nosotros mismos, porque nosotros estamos hechos para Dios. De manera que todo lo que uno pueda estudiar, si lo estudia así, con fe, con amor, con oración, con humildad, todo lo que nosotros podamos estudiar sobre Dios con ese espíritu, pues de algún modo nos está acercando a nuestro fin propio. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues queremos llegar a esa plenitud, a ese Dios que apenas entre velos y penumbras alcanzamos a afirmar mientras vamos de camino en esta tierra. Entonces, ¿el estudio trinitario es útil? Claro que es útil. En cierto sentido, es el estudio más útil de todos, porque la meta final, el destino final de la vida humana,
es el encuentro, la contemplación, el gozo de ese Dios en el que está nuestra plenitud. Al estudiar la Trinidad, de alguna manera, nos estamos asomando a ese final, estamos mirando ese final, estamos viendo hacia dónde queremos dirigirnos, y ello nos hace mucho bien. O sea que toda persona, muy en particular toda persona creyente, va a obtener un fruto muy grande de este estudio, porque va a elevar su corazón, su vida, hacia lo que es su meta propia. En segundo lugar, este estudio es muy provechoso para quienes prestamos algún servicio en la iglesia. Por ejemplo, un religioso, una religiosa, un sacerdote, de alguna manera va a ser una guía para otras personas, unos más que otros. Los grandes guías que tenemos en nuestra iglesia son nuestros obispos, sucesores de los apóstoles. Pero todos nosotros que tenemos algún ministerio, algún servicio en la iglesia, pues también prestamos un servicio de guía a los demás. Y es muy importante que esa guía sea una guía segura, sea una guía cierta. Estamos en la introducción de este tema. Cuando lleguemos al segundo punto de hoy, cuando hablemos de triteísmo, nos vamos a dar cuenta los problemas que encontramos ahí, porque hay cosas que no se están haciendo bien. Hay un lenguaje que rebaja, que destiñe, que diluye, que confunde al hablar sobre Dios. Entonces, cuanto más precisos seamos, sabiendo siempre que nos quedamos cortos, pero cuanto más precisos seamos en nuestra enseñanza, en nuestra manera de guiar a otros, pues eso también es caridad para con los otros. Una de las obras de misericordia espirituales es enseñar al que no sabe. Y no hay enseñanza más sublime ni más importante que esta. Entonces, si nosotros hacemos bien esta tarea, este enseñar, realmente le estamos haciendo mucho bien a nuestros hermanos. Les estamos mostrando algo que es importante. Así que esa es la introducción a este tema, que hemos visto que al estudiar la Trinidad no pretendemos comprender a Dios, y por eso hay que ser muy humildes. Todos los vicios son detestables, pero creo que cuando se trata del misterio de Dios, el vicio más detestable es la arrogancia, porque inmediatamente, diríamos automáticamente, disminuye lo mismo que uno trata de exponer. Dicho de otra forma, uno muestra lo poco y mal que entiende a Dios si dice que lo entiende, si se presenta como experto en Dios. Nosotros realmente no somos expertos en Dios, podemos tener algunos estudios, pero expertos en Dios no somos, y es necesario ser muy humildes. Pero por otro lado, esa humildad no significa que todo vale, hay unos límites. Parece que hubiera como una contradicción entre esas dos posturas: la humildad de saber que prácticamente todo está por conocer sobre Dios, y luego la firmeza para afirmar: espérate que hay unos límites. Hay personas que toman una actitud un poco agresiva en este sentido, un poco desafiante. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Nos vas a decir tú, pues? Ahora nos vas a decir cómo es Dios. O sea, usted sabe lo que es Dios. No, uno no sabe lo que es Dios, pero uno sí sabe algunas cosas que no se pueden decir de Dios porque no son. Entonces, ¿qué nos da el estudio trinitario? Nos da unos límites, también nos da unas invitaciones a la oración, a la contemplación, que son muy importantes. Las invitaciones a la oración. ¿Y para qué sirve este estudio? Este estudio le sirve a uno mismo, porque al conocer sobre Dios, conocemos sobre nuestro destino, sobre nuestro llamado más profundo. De nuevo recordamos lo que dice San Agustín
al comienzo de su obra de las confesiones: nos hiciste, Señor, para ti. Entonces, ¿cómo no me va a interesar saber quién es Dios? Y luego, pues este estudio también es útil si uno está prestando un servicio en la iglesia para no desorientar. Bueno, pasemos al primero de los puntos que tenemos en nuestro tablero. Vamos a hablar sobre el origen. ¿De dónde viene esto de hablar de Trinidad? Lo que hay que tener claro sobre todo es que la pregunta o las preguntas sobre la Trinidad no surgen en primer lugar de una especulación filosófica. Me pongo a pensar cosas. No. La pregunta por la Trinidad surge de la Biblia. Si vamos a ser más precisos, surge de la presencia sobre esta tierra, en nuestra historia, de la persona de Jesucristo. Básicamente, lo que ha sucedido es esto. La pregunta por quién es Cristo termina conduciendo a la pregunta por quién es Dios. Porque resulta que al examinar el misterio inmenso de Cristo, encontramos una serie de palabras, una serie de afirmaciones que nos conducen a afirmar la divinidad de Cristo. Pero en cuanto afirmamos la divinidad de Cristo, pues ya tenemos un problema. Porque resulta que Dios de alguna manera se había revelado al pueblo elegido. Y resulta que Dios de algún modo es cognoscible, en algo es cognoscible para la razón humana. Entonces, las preguntas sobre la Trinidad surgen de ahí. Lo que yo logro conocer sobre Dios por el camino de la racionalidad humana, lo que yo conocía de Dios por su revelación al pueblo elegido, es decir, lo que aparece en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ¿cómo se conecta con lo que ahora sé sobre Cristo? Ese es el problema. Le voy a repetir ese enunciado porque si usted toma nota de eso, usted tiene ahí el centro, ahí tiene el tronco de todas las preguntas sobre la Trinidad. El enunciado es más o menos este. Lo que pude conocer o lo que pudimos conocer de Dios por el camino de la racionalidad y lo que pudimos conocer de Dios por su revelación al pueblo elegido, ¿cómo se conecta con el misterio de Jesús de Nazaret? Ese es el problema grave. Ese es exactamente el problema grave. Grave significa aquí no malo, sino profundo. Ese es el problema más profundo. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se va a relacionar eso? Entonces todo surge de la presencia de Jesucristo. La presencia de Jesucristo sobre esta tierra y la presencia de Jesucristo en nuestra historia nos conduce a una pregunta: ¿quién es Él? Al tratar de responder esa pregunta, que es el tema de la cristología, al tratar de responder a esa pregunta, nos encontramos con que hay afirmaciones de Él, acciones de Él y afirmaciones sobre Él que apuntan en una dirección muy clara: la divinidad, la afirmación de la divinidad. Y cuando afirmamos la divinidad de Jesucristo, entonces de inmediato surge una pregunta:
o mejor dicho, surgen todas las preguntas. Y este Dios, hecho hombre, que tiene que ver con el Dios que le habló a Moisés, que tiene que ver con el Dios que se manifestó a través de los profetas, cómo quedan los atributos de Dios presentes en Cristo. Si Cristo por una parte manifiesta algo que se asemeja a los atributos divinos, pero luego resulta que el mismo Cristo, en su máxima revelación, que es en la cruz, no muestra los atributos de Dios. Ante todo por el hecho mismo de que muere. Y luego muere de una manera como impotente. O sea, Dios es poderoso y el que muere en la cruz no parece tan poderoso. Dios es sabio, pero la cruz parece lo más absurdo y lo más injusto. Dios es bueno, pero la cruz es como el resumen de lo peor que tiene la historia humana. La traición de los amigos y la sevicia de los enemigos. Entonces, ¿cómo es esto de que ahí está Dios? ¿Qué Dios es ese? O sea que Jesucristo, la presencia de Cristo en nuestra historia y sobre nuestra tierra es el origen de todas estas preguntas. Sin Cristo no llegaríamos a estas preguntas. Cristo es el gran revelador del misterio de Dios. Pero al mismo tiempo, Cristo es el gran contradictor de multitud de imágenes o afirmaciones que teníamos sobre Dios. Cristo a la vez nos revela quién es Dios y cuestiona lo que sabíamos de Dios. Entonces, todo el tratado trinitario tiene su fuente en Jesucristo, tiene su fuente en Él. Y por eso, que es lo que vamos a presentar un poco como conclusión en la tercera parte de esta exposición, y por eso es inseparable el misterio trinitario del misterio cristológico, el misterio de quién es Cristo. Examinemos un poco la obediencia, iba a decir, la evidencia. Examinemos un poco la evidencia sobre por qué decimos que Cristo revela a Dios y por qué decimos que Cristo es Dios. Esas afirmaciones son serias. Esas afirmaciones no vienen únicamente de nosotros, no son recientes. Ya en los evangelios aparecen preguntas muy profundas sobre Cristo, cuestionamientos a Él mismo. Pensemos en aquella escena en la que un hombre paralítico es descendido del techo y puesto delante de Cristo para que lo sane. Es evidente el mal que padece ese hombre, está paralítico. Pero lo que Cristo hace en primer lugar no es sanarlo de la parálisis. Lo que Cristo hace en primer lugar es decirle: tus pecados están perdonados. Esa frase de Cristo, que fue dicha en voz alta, despierta murmuración en la asamblea. ¿Por qué dice eso? Cristo sale al paso de esa murmuración, sea interior o exterior, diciendo estas palabras. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? O levántate, toma tu camilla y échate a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra poder para perdonar pecados,
dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y así sucedió. ¿Por qué aquella gente sentía extrañeza? ¿Qué era lo que les extrañaba? Pues que Cristo perdonara pecados. Y la razón aparece varias veces en la Biblia. El único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, ahí tenemos un caso. Encontramos que algún profeta, que algún sabio, que algún rey, que algún sacerdote en el Antiguo Testamento le haya dicho directamente a una persona: ¿tú estás perdonado? No, eso no lo encontramos. Entonces nos damos cuenta que Cristo, aunque se parece a los profetas, porque varios de ellos hicieron milagros, el que más hizo milagros en el Antiguo Testamento fue el profeta Eliseo. Aunque Cristo hace milagros como hacen milagros estos profetas, hay algo que Cristo hace que estos no habían hecho, y eso que Cristo hace es perdonar pecados, por ejemplo. Eso es algo impresionante. ¿Por qué Él perdona pecados? Pero todavía tenemos otras expresiones y otros textos de los evangelios que nos muestran que las preguntas sobre Cristo realmente son muy antiguas. Pensemos, por ejemplo, en la relación de Cristo con el agua. El pueblo hebreo tenía una relación muy particular con el agua. En la cosmovisión de ellos, el que separa las aguas y hace posible la tierra firme es Dios. El Génesis presenta la creación como una separación de aguas. Las aguas son vistas algo así como un sacramental del caos. Esa es la frase más rara que usted va a oír hoy. Las aguas son un sacramental del caos. Por eso el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Las aguas son la expresión de lo indómito, de lo indomable. Indomable que sin embargo se rinde ante Dios. Entonces Dios con su palabra separa las aguas. Dios con su palabra les dice a las aguas que se vuelvan a juntar. Entonces cae lluvia de arriba y salen aguas de las fuentes de la tierra. Eso es lo que llamamos el diluvio. Ya hemos comentado que esa palabra está mal dicha, porque realmente la palabra diluvio significa una lluvia excesiva, y no fue solo lluvia, fue inundación, porque de abajo también salía agua. De abajo también salía agua, o sea, salía agua de abajo, caía agua de arriba, se iban aplastando las aguas. Lo que nosotros llamamos el diluvio es la anticreación. Todo estaba volviendo al caos y solo quedó un pequeñito espacio, un arca donde está Noé y donde está la semilla del mundo nuevo. Dios es el que separa las aguas cuando el pueblo sale de Egipto. Dios es el que separa las aguas del Jordán cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida. Y luego tenemos unas expresiones impresionantes en el libro de Job que muestran lo mismo. ¿Quién puso un límite a la arrogancia de las aguas? Dice Job en el capítulo 38. Dios es el que detiene las aguas. Hay un salmo que canta la grandeza de Dios que está por encima de las aguas. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor se sienta como Rey eterno. Él es el único que está por encima de las aguas. Bueno, pues nos damos cuenta que Jesucristo camina sobre el agua. Nos damos cuenta que Jesucristo detiene la tempestad. Y la pregunta de los apóstoles es la pregunta que se haría cualquier judío. ¿Quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Quién es este? Y también, cuando lo ven caminar sobre el agua, se asustan
creen que eso es imposible y por eso consideran que Él tiene que ser un fantasma. Cristo a duras penas los convence de que sí es Él. Entonces ahí tenemos otro ejemplo importante. Algunos autores ponen en duda, en cuestionamiento, las afirmaciones de la divinidad de Cristo, pero ellos no tienen cómo explicar estos textos de los que estamos hablando. Otro texto muy importante, o conjunto de textos más bien, es lo que tiene que ver con el sábado. El sábado, entre todos los mandamientos, es un sello de alianza entre Dios y su pueblo. Es algo tan característico que ninguna otra cultura conoce el sábado. Solo el pueblo elegido tiene el sábado. Y el sábado es la expresión ¿de qué? Bueno, el relato de la creación nos dice que Dios descansó el sábado. Dios descansó el sábado. Y luego, el pueblo es invitado a descansar el sábado. Claramente de lo que se trata con el sábado es de descansar junto a Dios. Pero ese descanso no es un descanso pasivo, como lo entendieron malamente los fariseos. Los fariseos reducían el descanso a no hacer nada. Pero si uno mira el libro del Deuteronomio, uno se da cuenta que el propósito de dejar de trabajar no es simplemente entrar en una actitud pasiva, en una especie de hibernación. El propósito de dejar de trabajar es alegrarse con Dios. O sea que el pueblo elegido es el pueblo que está llamado a alegrarse con Dios. Esto tiene un sentido muy grande porque el descanso, el Sabbat, repito, no es solamente dejar de trabajar, es entrar en comunión gozosa con Dios. Si tú oyes la expresión comunión gozosa, yo espero que tú estés pensando en el cielo, porque ese es el sentido. El sábado es una anticipación del cielo. Entonces el sábado es entrar en comunión gozosa con Dios. Ese es el sábado. Y por eso el sábado es una institución sacrosanta para el judío, porque el judío es el que tiene el derecho de entrar en el descanso. ¿Cuál fue el castigo de los incrédulos israelitas en el desierto? Que fueron casi todos, con la excepción de Moisés, Josué, Caleb, Coré, unos pocos. Quitando esos pocos, ¿cuál fue el castigo de los incrédulos? Que no entrarán en mi descanso, dice el Salmo 95. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. No entrar en el descanso no significa simplemente que no puedes dejar de trabajar. Entrar en el descanso es entrar en la comunión gozosa con Dios. Esto es algo que los fariseos nunca entendieron, por eso peleaban tanto sobre el sábado con Cristo. Cristo lo entiende bien. El sábado es día de liberación, es día de gozo, es día de descanso. Eso es lo que significa el sábado. Bueno, el sábado entonces es como la circuncisión y más que la circuncisión. Óigame lo que estoy diciendo, el sábado es más que la circuncisión. ¿Por qué? Porque las bendiciones del sábado se extienden a aquellas personas a las que no se les promete nada especial por la circuncisión. Esto aparece en el libro de Isaías. En el libro de Isaías se habla de los extranjeros que guardan el sábado y que serán bendecidos, de los eunucos que guardan el sábado y que serán bendecidos. Y sabemos que la circuncisión es el sello de Dios en la sexualidad humana. El eunuco es el que tiene su sexualidad arruinada. Su sexualidad no sirve, es estéril. Pero el eunuco que tiene su sexo arruinado, según la mentalidad judía que siempre conecta sexo y fecundidad, el eunuco que tiene su sexualidad arruinada y el extranjero que no está circuncidado, sin embargo sí son bendecidos por el sábado. O sea, en cierto sentido el sábado es más importante que la misma circuncisión. La importancia del sábado es gigantesca.
Y te encuentras que Jesucristo dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mira, es difícil pensar a los ojos judíos, es difícil pensar una expresión más blasfema que esa. ¿Cómo se te ocurre decir que tú eres Señor del sábado? O sea, ¿cómo vas a decir eso? O sea, el sábado es el sello de la alianza entre Dios y nosotros. Es la prenda de amor que Dios nos ha dado, es la anticipación de la fiesta con Él. ¿Cómo vas a decir que tú eres Señor del sábado? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y Jesús lo dice. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Cuando Él habla ahí de que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, ese hombre no es cualquier hombre, ese hombre es Él. El sábado se hizo para mí, dice Cristo. El sábado se hizo para mí. Ese texto suele ser muy mal entendido, especialmente las personas que tienen un conflicto mental con las leyes litúrgicas, canónicas o morales en la iglesia, toman ese texto para decir, no seamos legalistas, por consiguiente nos podemos saltar la ley. No, el criterio de Cristo no es dar un espacio para saltarnos la ley, está mostrando el verdadero orden que tiene la ley. Y el verdadero orden es, el sábado se hizo para mí. Eso es lo que está diciendo Cristo. Si Cristo estuviera diciendo que el sábado es inferior a todo hombre, no hay manera de conectar eso con los profetas, no hay manera. Tú no tienes modo de conectar eso con Moisés ni con Isaías, que son los dos autores más importantes en esto. Tú no puedes conectar eso. No me vengas con historias. Si tú dices, si tu interpretación de que el sábado se hizo para el hombre es que todo hombre, toda persona humana es superior al sábado, tú eso no tienes cómo conectarlo con el Antiguo Testamento. Esa es otra religión. Ahí rompimos con la revelación. Realmente el sentido es el sábado se hizo para mí y yo soy el Señor del sábado. ¿Cómo se atreve a decir eso? Tú toma, por hacer una pequeña comparación que se va a quedar muy lejana, tú toma lo que puede ser más bello en el amor humano. Pensemos en el amor de una pareja. Muchas parejas miran las argollas como una señal muy hermosa. O sea, él tiene mi argolla, dice ella tiene mi argolla, dice él. O sea, las argollas, que por eso en algunos lugares como en España lo llaman las alianzas. Son las alianzas. Entonces tú imagínate lo que es meterse con las argollas de un matrimonio. Meterse con las argollas de un matrimonio es como tocar la esencia de la unión entre ella y él. Y eso es lo que hace Cristo. Las argollas de la boda de Dios con su pueblo son el sábado. Y Cristo se mete con el sábado. Y Cristo dice, yo soy Señor del sábado. Como comenta el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret, en el tomo 1, esa manera de obrar de Cristo nos deja muy pocas alternativas. O este es un loco, o es un cínico, o se está burlando, o es el Hijo de Dios. Es que no, ¿cómo lo entiendes? Pero por favor, da una explicación que encaje con los datos de la revelación. Da una explicación que encaje. Entonces, fíjate, el perdón de los pecados, la relación con el agua, el tema del sábado. Y luego hay otras afirmaciones bíblicas. Por ejemplo, la expresión yo soy. Seguramente recordamos que ese es el nombre, ¿cierto?, que Dios le da a Moisés. Moisés pregunta en Éxodo capítulo 3, bueno, y si yo voy donde los israelitas y les digo, el Señor me envía donde ustedes, ellos me van a preguntar, ¿y ese quién es? ¿Yo qué les voy a decir? Y entonces Dios les revela su nombre, yo soy. Luego esa expresión tiene literalmente decenas de interpretaciones, pero lo cierto es que la afirmación yo soy es uno de los nombres de Dios.
Y si tú miras en el Evangelio de Juan, cuando van a prender a Jesús en el huerto, Jesús pregunta a los que vienen a atraparlo, ¿a quién buscáis? Y ellos responden, a Jesús de Nazaret. Y Jesús dice, yo soy. Y cuando Jesús dice, yo soy, ellos caen. O sea, por favor explicar ese texto. Por favor explicarlo, sobre todo junto con los otros textos que estamos diciendo. Por favor explicar ese texto. Yo soy. ¿Cómo puede alguien decir un yo soy que derriba a sus enemigos? Es decir, estos vienen con espadas y palos y Cristo los derriba con su sola presencia y con pronunciar esa palabra que es su nombre. ¿Eso cómo se entiende? Tienes que mentir o desmentir la palabra divina, tienes que retorcer la revelación hasta el punto de volverla irreconocible para negar que ahí hay una afirmación de la divinidad. También en el Evangelio de Juan encontramos esta otra expresión. Y si pedís algo en mi nombre, yo os lo concederé. ¿Dónde está eso? ¿Dónde hay un profeta que diga eso? Tú te imaginas a Jeremías diciendo, pidan algo en nombre de Jeremías. Jeremías se tiraría al suelo en la ceniza y rasgaría sus vestiduras diciendo, jamás de los jamases diré yo algo así. Porque Jeremías dedicó toda su vida al servicio de Dios, hasta el sufrimiento, hasta el martirio, porque fue un martirio en vida la vida de Jeremías. Entonces, no cabe pensar un profeta que diga, oren en mi nombre. Los que estén reunidos en mi nombre, esa es otra expresión, los que estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué profeta diría, reúnanse en mi nombre? Por Dios, ¿en mi nombre? ¿Cómo vas a congregar tú a la asamblea de Israel en un nombre que no sea el nombre de Dios? Analízalo, por favor analízalo, para que te des cuenta cómo es tonto y por supuesto blasfemo negar la divinidad de Cristo. ¿Tú sabes lo que significa la asamblea? La kahal en hebreo, la eclesía en griego, ¿qué es? A ver, se nota muy bien en el griego. Eclesía, pues viene de un verbo que significa llamar. La eclesía, la iglesia, es la convocada, la llamada. La asamblea llamada. Eso es lo que significa, eclesía. La eclesía es la llamada, la asamblea de los llamados, ¿no? Entonces, si la eclesía es la llamada, quiere decir que el que ha hecho esa asamblea es Dios y que esa asamblea se ha reunido por su nombre. Por su nombre, por el nombre de Dios se ha reunido. Dice Ezequiel, ustedes han profanado mi nombre entre las naciones, porque la gente los conoce por mi nombre. Entonces, si la asamblea es convocada en el nombre de Yahvé, convocar en cualquier otro nombre es meterse en esa relación. Se acostumbraba en otro tiempo, ahora es realmente extraño, que la mujer al casarse adoptaba el nombre o el apellido del marido, incluso con la expresión de. Entonces, por ejemplo, mi mamá vivió y murió feliz de firmar Maruja de Medina. Ella era de Medina. ¿Qué insulto peor se le podría haber hecho a mi madre que decirle, no, usted no es de Medina, usted es de González, por ejemplo? ¿Cómo se siente ella? O sea, ¿por qué se mete con lo más íntimo de mi ser de mujer y de mujer casada y de mamá que se siente feliz de ser mamá y esposa? Es difícil darle un insulto peor a una mujer casada que decirle, no, usted no es de él, usted es de otro. O sea, se le está tratando de adúltera, se la está tratando de la peor manera. Eso es lo que significa convocar en un nombre distinto al nombre de Dios. O sea, tú vas a reunir la asamblea de Israel en un nombre que no es el nombre de Dios.
¿Cómo cabe eso en una cabeza? Si ese es el pueblo que Él escogió, este es el pueblo que Él amó. Yo os he escogido para que seáis míos. La alegría, dice Isaías, la alegría que encuentra el esposo con la esposa, la encontrará tu Dios contigo. Y bueno, la expresión es todavía más explícita. Si tú miras la versión Vulgata, dice, no la alegría que el esposo encuentra con la esposa, sino de hecho lo que dice es, y esto va a sonarle fuerte a alguno, la alegría que encuentra el esposo sobre la esposa. Se refiere al sexo, se refiere a la intimidad, se refiere a hacer el amor. O sea, Dios le hace el amor a su pueblo. Ese es el nivel de intimidad que hay. Y por eso todo el lenguaje del pecado es el lenguaje del adulterio. Uno puede mirar, por ejemplo, Ezequiel, por allá en el capítulo 18, cómo utiliza esas expresiones brutales contra el pueblo. Ustedes se prostituyeron, ustedes reino de Judá se prostituyeron, ustedes reino de Israel se prostituyeron. Israel y Judá son dos hermanas, pero no se sabe cuál es más prostituta. No, sí se sabe. Israel cometió todas las prostituciones, pero Judá le ganó, más prostituta es Judá. Ese es el lenguaje de Ezequiel. Un lenguaje no apto para menores de edad, diríamos. ¿Y por qué utiliza ese lenguaje? Porque es que ya Dios poseyó a su pueblo. Porque ya Dios tuvo intimidad con su pueblo, porque tú eres mía. Y ahora dile a ese pueblo que tiene otro nombre. Y Jesús dice, cuando ustedes se reúnan en mi nombre, ¿cómo puede Él decir eso? O sea, está insultando de la manera más dolorosa, descarada, cínica, agresiva a los judíos, o está revelando que Él es Dios. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Entonces, si estamos hablando de la revelación de la divinidad, pues entonces ahí empieza el tema trinitario, es ahí donde empieza, exactamente ahí. En el momento en el que solo puedo admitir que Cristo es Dios, en ese momento yo me tengo que hacer una pregunta. Y entonces lo que descubre mi razón, ¿en qué queda? Y el Dios que se había ido revelando en el Antiguo Testamento, ¿dónde queda? ¿Qué pasa con Dios? ¿Quién es realmente Dios? Ese es el origen bíblico. Hay palabras dentro de ese camino de revelación que son especialmente complejas. Por ejemplo, palabra especialmente compleja, la palabra que en griego se dice parakletos, que nosotros solemos traducir con esdrújula, paráclito. Parakletos, esa palabra viene de la misma raíz de eclesía. Parakletos, para, es lo que en latín se dice con ad, y ese kletos alude a llamado. Anacleto es el que es llamado hacia arriba o llamado de nuevo. Paracleto es el que es llamado al lado. Eso es lo que significa advocatus, de donde viene, por supuesto, nuestra palabra abogado. Por eso también se habla de el Espíritu Santo como el abogado del pobre. Es el advocatus. Bueno, resulta que nosotros nos encontramos en San Juan con que Cristo dice: yo le rogaré al Padre y Él os enviará otro Paracletos. Esa frase sí que es terrible. Pues terrible para la exégesis, difícil. Porque fíjate cuántas personas aparecen ahí. Yo le rogaré al Padre.
pues entonces el Padre no es el Hijo, porque simplemente no tiene razón de ser una frase como: quiero que sepan que me voy a rogar a mí mismo. Uno no se ruega a sí mismo. Entonces ya ahí por lo pronto aparece el Hijo que ruega, el Padre a quien se le ruega, y luego dice otro Paracletos. ¿Y ese otro Paracletos quién es? Pues es el Espíritu Santo. El Espíritu Paráclito, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que llevará la verdad completa. Entonces, cuando uno toma en cuenta todos estos datos bíblicos, cuando uno reúne todo esto que hemos dicho, uno tiene problemas. Pues tiene problemas, no, tiene preguntas. ¿Qué hacemos ahí? Me he concentrado en estas alusiones bíblicas, me he concentrado sobre todo en los evangelios. Pero luego el Nuevo Testamento no cambia las cosas, al contrario, va en la misma línea. Por ejemplo, cuando nosotros encontramos en los escritos de San Pablo, ¿ustedes no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu? Ahí tienes un problema, porque ¿a quién se le hace templos? Los templos se hacen o a los ídolos o a Dios. Entonces, o el Espíritu Santo es un ídolo y por consiguiente hay que rechazarlo como falsedad y mentira, pero eso no cabe en la revelación bíblica, o el Espíritu Santo es Dios. Bueno, ¿y ese Paracletos quién es? Ese es el problema. Resulta que hubo una secta de origen claramente judaizante llamado el ebionismo. Eso se estudia en cristología, el ebionismo. Y el ebionismo miraba a Jesucristo como el único Paracleto. Paracletos, si voy a tratar de decirlo en griego, Paracletos. Entonces ha habido confusión sobre eso, y otros después empezaron a decir que el Espíritu Santo no era Dios, sino que simplemente era un atributo de Dios. Un atributo de Dios. Entonces, ¿vamos a hacerle un templo al poder de Dios? No, el templo se le hace a Dios. Que en ese templo recordamos la sabiduría de Dios. Entonces, por eso tienes la famosa iglesia de Santa Sofía, Hagia Sofía. Hagia Sofía es la santa sabiduría. Entonces, la iglesia de la santa sabiduría, pues es esta famosa iglesia que después se volvió mezquita y que hoy es un museo y que queda en Estambul. Entonces, que no les vaya a pasar a ustedes como me pasó a mí en la querida Boyacá, cerca de Villa de Leyva. Será como unos 20 kilómetros o un poquito más de Villa de Leyva queda Santa Sofía, que tiene una iglesia grande. Y entonces le pregunta uno del lugar, bueno, ¿y quién fue Santa Sofía? ¿No? Esa fue por allá una señora muy santa. No, Santa Sofía no es ninguna señora muy santa. Santa Sofía es la santa sabiduría de Dios. Pero esas son las cosas que pasan cuando hay confusión sobre los atributos divinos. Entonces algunos han querido negar la divinidad del Espíritu Santo presentándolo simplemente como un atributo divino. Pero eso tiene muchas dificultades, porque el Espíritu Santo es Señor. Si tú miras, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, te das cuenta que lo que se atribuye al Espíritu Santo son acciones que tienen sujeto y predicado. Queríamos ir a tal parte, pero el Espíritu nos lo impidió. Es un sujeto. En Hechos de los Apóstoles capítulo 6, el Espíritu cayó. Entonces,
uno se da cuenta que hay un origen bíblico en todo el tratado trinitario. O como se dice algunas veces en este país, lo de la Trinidad no son ganas de molestar, no son ganas de complicar la vida. Lo de la Trinidad es simplemente tomar en serio la Escritura. Podríamos decir, el tratado de la Trinidad surge de modo natural al tomar en serio y con todas sus consecuencias el dato revelado. ¿Por qué hablamos de Trinidad? Pues hablamos de Trinidad. ¿Por qué tenemos que hablar de Trinidad? Pues hablamos de Trinidad porque no se puede dejar de hablar de Trinidad. Porque es que el dato revelado lo da. Porque tú tendrías que empezar a tachar una cantidad de textos de la Escritura y a enfrentarte con contradicciones insolubles. Si eliminas la afirmación de la Trinidad, es que está ahí. Entonces, como se dice en Colombia, no son ganas de molestar, no son ganas de complicarle la vida a la gente, es que está ahí. Y lo que tú puedes hacer con el dato revelado es omitirlo, negarlo o creerlo. Como no lo vamos a omitir, como no lo vamos a negar, pues lo creemos. Y puesto que lo creemos, queremos saber qué es lo que creemos. Por eso hacemos teología. Uno no hace teología para reemplazar la fe. Hacemos teología no para reemplazar la fe, sino para saber qué es lo que creemos. Esa frase tiene su importancia. Ya esa frase vale lo que vale el semestre. ¿Por qué uno estudia teología? Estudiamos teología no para reemplazar la fe, sino para saber qué es lo que creemos. Entonces lo que hacemos es explorar los contenidos de la fe. ¿Y dónde exploramos los contenidos de la fe? ¿Eso dónde se explora? Pues se explora estudiando la palabra, partiendo de la revelación. Por eso muy bien se ha dicho, con absoluta razón se ha dicho, que la Escritura es el alma de la teología. Entonces, si nosotros tomamos en serio la Escritura, llegamos a una serie de preguntas que hay que tratar de resolver. Y luego la historia de la fe cristiana, es decir, la propagación y los intentos de exposición de la fe cristiana en los siglos, nos muestran que algunas respuestas a esas preguntas llevan a contradicciones insolubles. Y cuando llegamos a contradicciones insolubles, ¿qué hay que hacer? Pues hay que devolverse. Eso es lo mismo que si usted está en un laberinto. Usted va, se mueve a la derecha, sigue de frente, a la izquierda, a la derecha, una pared, no hay más para dónde seguir. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que devolverme. Y muchas veces volver a empezar. Y esa ha sido la historia de la teología cristiana. Entonces un hombre como Arrio trata de explicar quién es Cristo. Y dice cosas sobre Cristo. Pero uno se va dando cuenta que la exposición arriana, aunque toma en cuenta algunos versículos, luego deja sin explicar una montaña de cosas y luego nos va llevando a unas contradicciones y luego uno dice, ¿esto para dónde va? Y se enfrenta con una pared. Y entonces, ¿qué le tiene que decir uno a Arrio? Hermano, devolvernos. No hay nada que hacer, toca devolverse. Hay que devolverse. Y devolverse significa, pues, volver a empezar y tratar de entender otra vez a partir de la Escritura. Cada una de las que nosotros llamamos herejías, porque esos son, es eso. Es un llegar a un callejón sin salida. Es un darnos cuenta, esto no tiene solución. Nosotros partimos de la base de que Dios en su benevolencia ha querido darse a conocer. Y luego seguimos con la base de que Dios no se contradice. Sobre esa base se hace toda la teología. Si Dios se ha dado a conocer y Dios no se contradice, quiere decir que si yo llego a un punto en el que hay contradicción, en el que las cosas no tienen sentido, me equivoqué, ese no es Dios. ¿Qué hay que hacer?
echar de para atrás, hay que devolverse y volver a empezar y tratar de entender. Por supuesto, como este es el misterio de misterios, como este es el misterio más grande, no debe extrañarnos que casi todas las herejías lastiman este misterio. Todas las herejías son en el fondo herejías contra Dios. Entonces eso quiere decir que necesitamos llegar a un modo de afirmar las cosas que nos lleve a contradicción. Porque los dos presupuestos nuestros son: Dios es bueno y compasivo y ha querido darse a conocer. Y Dios es verdadero y no se contradice. Sobre esa base se hace toda la teología. Entonces yo tomo afirmaciones, pero hay cosas que parecen contradictorias. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Juan, Cristo tiene estas dos frases. Por una parte encontramos que Cristo dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Es una frase importantísima para la elaboración del Tratado Trinitario según Santo Tomás. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Cristo. Ok. Pero luego tenemos otra frase que, me corrijo, está en los sinópticos, donde Cristo dice: sobre el día y la hora nadie sabe nada, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Un momento, entonces ahí cómo se compaginan esas dos cosas. Si todo lo que tiene el Padre es de Cristo, pues también el conocimiento del Padre lo debería tener Cristo, entonces Cristo debería saber el día y la hora. Entonces ahí ¿qué pasa? Una gran parte de la teología, sobre todo esta que trata de misterios tan profundos, tiene que manejar esa clase de afirmaciones que son muy difíciles, muy difíciles. Obviamente donde más se notan estas tensiones es en el Tratado de la Cristología. Es muy difícil, pero uno parte de la base de lo que hemos dicho. Dios en su bondad se ha querido dar a conocer y Dios es verdadero y no se contradice. Entonces hay intentos, y estos intentos a veces resultan bien y a veces resultan mal. Lo que nosotros vamos a intentar mostrar en este curso es uno de los esfuerzos de exposición del misterio divino, uno de los esfuerzos que podríamos llamar más exitosos. ¿Por qué lo llamamos exitoso? Pues porque tiene cerca de 800 años, va a cumplir 800 años, ha pasado bajo el escrutinio de las mentes más agudas, brillantes, críticas, ha pasado por la cátedra más solemne, que es la de los papas, y ha recibido aprobación. De hecho, sigue siendo la manera estándar, llamémoslo así, de exponer el misterio trinitario. Por eso le damos importancia a Santo Tomás de Aquino. Porque ¿dónde te encuentras tantos papas que lo recomienden? ¿Qué otro autor? No hay ningún otro autor que sea tan recomendado por los papas. Ningún otro autor que haya sido examinado de una manera tan aguda, tan permanente, tan penetrante. ¿Se pueden hacer mejor las cosas? ¿Se puede llegar a una exposición más clara, mejor? Tal vez sí. Cuando uno entra en el detalle de las exposiciones de Santo Tomás, uno se da cuenta que él mismo ve límites. Por ejemplo, límites del lenguaje. Límites del lenguaje. Una palabra que es muy importante, que la expondremos, si Dios permite, en un futuro próximo, es la palabra relaciones. Según Santo Tomás, en la Trinidad hay 4 relaciones. Pero él mismo se queda en el límite del lenguaje cuando dice: pero esta relación no tiene un nombre particular. Y lo mismo pasa con las nociones.
¿Se puede llegar más allá de Santo Tomás? Sin duda que se puede, porque la inteligencia de Santo Tomás es una inteligencia creada. Lo que sucede es que no ha sucedido hasta el momento. A mí me llama la atención en las catequesis de San Juan Pablo II, cuando él habla de la Trinidad, pues llega un momento en el que finalmente lo que hace es seguir puntualmente la enseñanza de Tomás. Pasemos a un tema delicado que es el tema del triteísmo, para que nos demos cuenta cómo también en nuestra época tenemos serias dificultades, muchas veces dificultades larvadas, latentes, no están tan claras. Por supuesto, la primera que debo mencionar es la familia divina. En mis peores pesadillas siempre surge esa formulación, la familia divina. Yo entiendo el interés pastoral, yo entiendo la buena intención pastoral. Como este es el misterio de misterios, como este es un misterio tan grande, pues yo entiendo que hay personas que tratan, entre comillas, de acercar el misterio a la gente. Y se usan comparaciones. Se dice que San Patricio utilizó el trébol para exponer la Trinidad, otros han utilizado el triángulo, otros han utilizado el espejo, una especie de espejo doble como un caleidoscopio, otros han hablado de familia, pero de todas esas expresiones, la más grave es la de familia. ¿Por qué no funcionan esas comparaciones? ¿Y por qué son potencialmente peligrosas? Mira, es peligroso por esta razón. ¿Cómo se constituye una familia? La familia se constituye como un paso de la diversidad a la unidad. ¿Cómo se constituye la amistad? La amistad se constituye como un paso de la diversidad a la unidad. ¿Cómo se constituye la pareja? Como un paso de la diversidad a la unidad. Y por dar el último ejemplo, ¿cómo se constituye, por ejemplo, una empresa? Como un paso de la diversidad a la unidad. Usted y yo vamos a montar una empresa. Usted era usted y yo era yo, pero ahora vamos a hacer una sola empresa, de la diversidad a la unidad. Lo mismo sucede con el amor de la pareja. Estaba él, estaba ella, se conocieron, se amaron. Es posible que luego se abracen, se besen, tengan sexo y se sientan uno. Al fin y al cabo la Biblia dice serán una sola carne. Está bien, pero es el paso de la diversidad a la unidad. El punto de partida es la diversidad. El punto de partida es la pluralidad. Para ser un poquito más precisos en nuestro lenguaje, tendremos que decir que el punto de partida en todos estos ejemplos que he dado es la pluralidad. Pluralidad de dos que se unen, pluralidad de 8 socios que formaron una empresa, pluralidad de una familia. En la Trinidad el punto de partida no es la pluralidad. El que afirma la pluralidad afirma un modo especial de ser persona. ¿Cuál es ese modo especial? Si usted y yo vamos a montar un negocio, su ser de persona no depende de mí. Mi ser de persona no depende de usted. Nosotros no tenemos ninguna relación intrínseca, necesaria, permanente. No la tenemos. Entonces nuestra relación es una relación accidental. ¿Cómo se nota eso? En que si yo me muero, usted se queda con todo. O bueno, tendrá que hablar con mis herederos. No habiendo herederos, se queda con todo. Entonces, la unidad que surge de la pluralidad siempre es una unidad accidental.
Uy, ya estamos asomándonos a un vocabulario más filosófico. Les repito la frase, la unidad que surge de la pluralidad siempre es accidental. ¿Accidental qué quiere decir? Que si se rompe la unidad no se rompen las personas. Esa parejita que se amó tanto y se casaron y tienen 1833 fotos del matrimonio. Yo creo que la gente piensa mucho en casarse porque no sabe si quiere tomarse todas esas fotos. Pienso yo que esa es la primera razón por la que dudan en casarse. Entonces tienen 1833 fotos de su matrimonio y pasaron una luna de miel espectacular y tienen 3 hijos y todo el mundo creía que eran la pareja perfecta, pero dicen ellos, eso se dañó. Hemos terminado nuestra relación de una manera civilizada. Como acabaron de una manera civilizada, se separaron. ¿Quiere decir que ella siguió existiendo? Sí. Y mejor, para ser francos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la unión, a pesar de todo lo que se dijeron, sin ti me muero, y todas esas frases, pues no se murió. Resulta que no se murió. Entonces no era cierto que sin ella se moría, o que sin él se moría, ¿no? Ahí siguió viviendo. Entonces fíjate que es una pésima idea, pero pésima. Debo moderarme. Entonces, es una muy mala idea. Es una muy mala idea hacer cualquier imagen de la Trinidad que parta de la pluralidad, porque la unidad que surge de la pluralidad es accidental. Y hemos visto en nuestro tema de los atributos que como la esencia es igual a la existencia, en Dios todo es necesario. Y todo tiene el tamaño de su esencia y de su naturaleza. Todo en Dios tiene el tamaño de su naturaleza, todo. ¿Sabe qué implica eso? Pues eso implica que si todo tiene el tamaño de la naturaleza, todo es necesario. Entonces no hay nada accidental en Dios. Entonces, al afirmar personas que se unen, personas que se quieren, necesariamente estás tomando un punto de partida opuesto a Dios. Ese es un problema de triteísmo. Luego, hace poco, bueno, no fue tan poco, lo que pasa es que uno va envejeciendo. Hace unos años empecé a oír una expresión por allá en un grupo de oración muy bonito, muy piadoso. Gente buena, muy buena, de hecho mejores que yo. Estas personas hablaban de la fiesta de Dios Padre. Y me parece, mucho me parece, recordar por allá en lo último de los estantes de mi memoria que había habido, oiga esto, unos mensajes de Dios Padre. O sea, Juan Evangelista se le manifestó a San Juan Macías. San José se apareció. Hay un santuario, solo hay en el mundo un santuario aprobado como santuario de San José. Si usted no sabe dónde queda ese santuario, investigue. Pero solo hay un santuario aprobado de San José. O sea que está relacionado con la persona misma de San José, no en honor de San José. La Santísima Virgen se ha aparecido. Cristo ha dado multitud de mensajes en distintas apariciones. El Espíritu Santo habló por los profetas. El único callado es el Padre. Entonces ahora va a hablar el Padre. Fíjate, ese es el triteísmo. Y me parece, mucho me parece, por allá en los últimos estantes de mi memoria, que Dios Padre se quejaba. Me tienen olvidado. Hemos abandonado a Dios Padre. Entonces hay que hacer la fiesta de Dios Padre. Porque tenemos la fiesta del Hijo. De hecho, tenemos muchas fiestas del Hijo. La más importante, la Pascua. Pero luego tienes la Navidad, tienes tantas fiestas de Cristo. Del Espíritu Santo, hombre, tienes Pentecostés. Pero a Dios Padre, nadie celebra a Dios Padre. Eso da risa, pero esos son síntomas de triteísmo. Como quien dice, ¿cómo es eso que le damos culto, honor y gloria al Hijo? Culto, honor y gloria al Espíritu Santo. Tenemos olvidadito al Padre, ¿cómo así? No, hagan una fiesta de Dios Padre, por favor. Eso es triteísmo.
Hay que reconocer que el lenguaje humano no está hecho para hablar de Dios. Pero el corazón humano no está hecho para callar sobre Dios. Escriba esa frase que le va a servir durante varios años. El lenguaje humano no está hecho para hablar de Dios. Pero el corazón humano no está hecho para callar sobre Dios. Ese es el drama espiritual de este tratado. Que no podemos hablar, pero tampoco podemos callar. Ese es el problema. No podemos hablar porque no hay lenguaje. ¿Dónde se demuestra eso de que no hay lenguaje? Ay, de muchas maneras. Le voy a dar este ejemplo. ¿Cómo se dice la doxología? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Otros quieren ser más piadosos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Yo, como soy enfermo con este tema, yo ya siento cierto olor de triteísmo. Ahí está, esto huele a puro triteísmo. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ya se le dio culto a las tres divinas personas. Hay algunas formulaciones que son un poco mejores, pero no hay ninguna perfecta. Una que a mí me fascina y es con la que siempre grabo las oraciones que grabo, es: Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. No es un culto que se le da a este y a este. Ahí está la Trinidad. ¿Pero ustedes creen que esa formulación que me gusta tanto es perfecta? No, tampoco. Porque Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, tiene otro olorcito. Huele un poquito a subordinacionismo, como que el Padre es mayor que el Hijo. Por eso te digo, el lenguaje humano, ¿cómo fue la frase que dijimos esto del el lenguaje humano no está hecho? ¿Cómo fue? El lenguaje humano no está hecho para hablar de Dios, no se puede. ¿Sabe cómo se dice en castellano correcto? ¿Cómo se dice que algo no se puede hablar? Se llama inefable. Inefable. Inefable es que no se puede hablar. Pues le cuento que Dios es inefable realmente. El misterio de Dios es inefable. No hay manera. O sea, ¿cómo puedes decir al mismo tiempo que el Hijo no es menos que el Padre, que el Espíritu Santo no es menos que el Padre y el Hijo, pero que tampoco se trata de darle un honor o gloria al uno, al otro y al otro? No hay un modo perfecto. No tenemos un modo perfecto de hablar. No hay un modo perfecto de hablar. Entonces muchas veces lo que nos toca, ¿qué es? Caramba, muchas veces lo que nos toca es simplemente callar. Y otras veces nos toca utilizar distintas formulaciones. Por ejemplo, en la liturgia romana clásica, nosotros pues pertenecemos al rito romano, todas las oraciones van dirigidas al Padre. Usted vaya a misa y encontrará que la oración colecta siempre empieza diciendo palabras iguales a parecidas a estas. Dios Padre Todopoderoso, que en otro tiempo te manifestaste a los profetas y que has querido que también en nuestra época. Y la oración siempre va al Padre, siempre se dice por el Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Pero la liturgia nuestra tiene excepciones. Entonces resulta que hay unas poquiticas oraciones, mucho menos de un 1% de las oraciones, que se dirigen al Hijo directamente. Si usted se lograra acordar de uno de esos días en que la oración se dirige al Hijo, eso es rarísimo. Yo creo que un 1% se queda grande, pero sí hay días en que la oración se dirige al Hijo. Como ya hicieron cara de que no se acuerdan, usted tome la solemnidad del cuerpo y sangre santísimos de Cristo. Ese día la oración no dice Dios Padre, ese día la oración dice Señor Jesucristo. Se dirige a Cristo. Y ese día estamos orando como iglesia, pero la oración se dirige a Cristo.
O sea que fíjate que como norma general las oraciones se dirigen al Padre, pero hay un día en el que se dirige al Hijo. Hay oraciones que se dirigen también al Espíritu Santo. Por lo pronto los himnos de Pentecostés: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Toda esa oración y esos poemas bellísimos, esos himnos están dirigidos al Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos un lenguaje que pueda resolver todos los temas, que pueda resolver todos los problemas, y que probablemente la solución es no utilizar siempre las mismas fórmulas. Por eso yo utilizo algunas veces gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y otras veces utilizo Padre te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo. Es una manera de tratar de completar, porque no hay un lenguaje perfecto, no existe. El lenguaje humano no es capaz de expresar el misterio divino. Las palabras de los hombres no pueden hablar de Dios, pero el corazón humano no quiere callar sobre Dios. ¿Qué hacemos? No podemos hablar y tampoco podemos callar. Más síntomas de triteísmo. Bueno, síntomas de triteísmo son algunas de estas apariciones o manifestaciones místicas. Yo por principio siento un gran escepticismo sobre apariciones, mensajes y manifestaciones. Porque la Iglesia Católica quiere que seamos así. Quiere que seamos especialmente precavidos con esos temas. Pero luego, si es posible que haya mensajes, claro que sí. Claro, revelaciones privadas, puede haberlas. Pero las revelaciones privadas de Dios Padre es muy difícil. Acuérdate que tenemos toda la autoridad de San Juan de la Cruz, que dice: Dios ya quedó mudo, todo lo que nos tenía que decir lo dio en el Hijo. Si el Hijo es la plena revelación de Dios Padre, un mensaje de Dios Padre al margen del Hijo, eso como que no funciona. Pero yo dejo eso a la autoridad de la Iglesia. Lo que quiero advertir con todo esto es que hay síntomas de triteísmo y que tenemos que estar alertas sobre eso. El tratado trinitario se conecta con todos los tratados de la teología, pero como ustedes se podrán dar cuenta, tiene sobre todo relación con los siguientes 4 tratados. Revelación y fe, obviamente. Cristología. Hoy sí que hemos hablado de cristología, a pesar de que ese no es el nombre de esta clase. Neumatología. ¿Por qué hay que hablar tanto de neumatología? Pues porque el Espíritu Santo es el que nos revela la verdad sobre Cristo y sobre la Iglesia. Entonces, ¿cuáles llevamos? Revelación y fe, cristología, neumatología. Y ¿cuál vas a decir? ¿Qué? Patrología, pues estaría muy bien. Mira, todos esos se pueden mencionar, pero yo me quedaría con historia de la Iglesia. Porque si esto no se ve en la historia, si uno no ve cómo surgieron estos tratados, uno cree que esto cayó ya hecho y empacado al vacío del cielo, y no es así. Uno necesita historia de la Iglesia para esto. Junto a la cristología está muy bien lo que tú nos mencionaste, Eider, la soteriología. Junto a la historia de la Iglesia está muy bien lo que tú nos mencionaste, la patrología, obviamente. Es que realmente se conecta con todo. Pero yo creo que es muy necesario historia de la Iglesia, revelación y fe, cristología y neumatología. Si Dios permite, en nuestra próxima sesión entonces vamos a hablar de si puede haber una generación en Dios. ¿Qué significa generación? ¿Qué significa generar? ¿Y qué tipo de generación se puede dar en Dios? Así empieza el estudio de la Trinidad. Si Dios puede generar algo o alguien y seguir siendo uno, eso es lo que nos vamos a preguntar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.